Listo, jóvenes, estamos en la semana del 22 al 26 de marzo del 2021. Conceptos físicos y químicos. Aquí vamos a ver tres conceptos, jóvenes. Primero, la densidad, la temperatura y la presión. Tres temas que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ya? Entonces, rápidamente, vamos a tocar el tema de densidad. Observen aquí, jóvenes, miren en el gráfico, ahí tienes el agua en sus tres estados: líquido, sólido y gaseoso, en sus tres estados. Entonces aquí la pregunta es, ¿no? ¿Por qué el agua que está en estado sólido flota en el agua que está en estado líquido? ¿Por qué el agua se encuentra así en forma de nubes, en estado gaseoso, y se encuentra a ciertas alturas? Entonces, la respuesta es debido a su densidad. El agua presenta distintas densidades en sus diferentes estados físicos, jóvenes. Es debido a eso que se nota aquí la diferencia, ¿ya? Es por eso también que el témpano de hielo está flotando en el agua. Entonces eso significa que es más denso, menos denso, ¿no?, que el agua líquida, ¿ya? Es menos denso que el agua líquida. Entonces vamos a ver densidad. El símbolo de densidad, aquí está Rho, ¿ya? Es un símbolo griego. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. Sí, jóvenes, ¿ya? La densidad entonces es la masa por unidad de volumen. Es esta, jóvenes, esta fórmula. Simbólicamente ya de esta manera. Densidad es igual a masa sobre volumen. Como te dice acá, por unidad de volumen. Es una propiedad física intensiva. ¿Qué es una propiedad física intensiva? Es aquella propiedad que no necesita de cantidad. Por ejemplo, mira, te voy a hacer notar aquí. Si tú el agua de mar sacas en un vasito y calculas con los instrumentos necesarios, calculas la densidad de esa agua y te va a salir una cierta cantidad, ¿ya? Vamos a suponer que es 1 gramo por centímetro cúbico. Y la densidad, te subes a un bote y te adentras aquí en el mar y directamente aquí mides la densidad del mar. Entonces también te va a salir 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, ¿qué ha pasado, jóvenes? Lo que ha sucedido es que no requiere de cantidad para la densidad. Es por eso que te dice que es una propiedad física intensiva. Cuando te mencionan propiedad extensiva, ahí sí se requiere de cantidad. ¿Ya? ¿Entendido? Eso hay que distinguir, jóvenes. Cada materia tiene su propia densidad. Sí, jóvenes. Cada materia, lo que existe en el universo, tiene su propia densidad. Las unidades que vamos a utilizar en la densidad son, en el sistema internacional, kilogramo por metro cúbico. La masa, unidad de masa es kilogramo, y la unidad de volumen es metro cúbico, ¿ya? En el sistema internacional. También vamos a usar las más usuales, ¿no? Por ejemplo, gramo por centímetro cúbico, gramo por mililitro, libra por pie cúbico o gramos por litro. Estas tres primeras vienen a ser para sólidos y líquidos. Y gramos por litro viene a ser para los gases, ¿ya? Para los gases. Densidad de una mezcla. Ya sabemos, ojo, por la anterior definición, sabemos que la densidad es la masa sobre volumen, ¿ya? Esta es su definición de densidad, jóvenes. La definición de densidad. A partir de eso, vamos a hallar la densidad de una mezcla, ¿ya? M es mezcla, jóvenes, ¿ya? Observen, tengo una sustancia A, una sustancia B y una sustancia C. Los tres lo voy a mezclar, lo voy a introducir en un solo recipiente, y ese es este recipiente. Aquí están los tres componentes, jóvenes, ¿ya? Cada uno de ellos es un componente. Estas tres sustancias están aquí, jóvenes. Entonces podemos mencionar lo siguiente. Sustancia A tiene una masa, ¿sí? Tiene una masa, tiene un volumen. Lo mismo sucede con B. Una masa B, un volumen B.
¿ya? Y la sustancia C tiene una masa C y un volumen C. ¿Entendido? A partir de eso, miren, te menciona acá, ve. Asimismo, tener en cuenta que cada sustancia mantiene intactas sus propiedades físicas, por lo tanto, tendremos para las sustancias A, B y C. Aquí en la mezcla, como es una mezcla, jóvenes, no es una combinación, no es una reacción química, sino es una mezcla, cada uno de los componentes va a mantener, dice, sus propiedades físicas, ¿ya? Y por lo tanto, miren, miren aquí, para la sustancia A, su densidad será pues masa A sobre volumen A. ¿Entendido? A partir de esta fórmula, esta es la definición de densidad, yo puedo despejar la masa. Entonces la masa será a la densidad de A por el volumen de A. A la vez también puedo despejar el volumen. El volumen de A va a ser igual a la masa de A por la densidad de A. De igual manera, procedo con la segunda sustancia. Observa. La densidad de B será pues masa de B sobre el volumen de B. De aquí despejo la masa de B. Será igual a la densidad de B por el volumen de B. Y el volumen de B será igual a la masa de B sobre la densidad de B. ¿Ya? De igual manera, para la tercera sustancia, ahí está su densidad, masa sobre volumen. La masa de C, ahí está densidad de C por el volumen de C. Y su volumen de C será masa de C sobre la densidad de C. Para cada uno, jóvenes. ¿Ya? Entonces, te menciona lo siguiente. Para una mezcla homogénea o heterogénea, su densidad se deberá establecer como la relación entre la masa total y el volumen total que ocupa. Lo que te está diciendo es que la densidad de la mezcla va a ser igual a la masa total sobre el volumen total. Eso te está diciendo. Adicionamos a eso, ve. Si la mezcla contiene las sustancias A, B y C, entonces se cumple. De esta mezcla está hablando. Entonces va a cumplir que la densidad de la mezcla va a ser igual masa de A más la masa de B más la masa de C. O sea, la masa total, en otras palabras. Sobre el volumen de A más el volumen de B más el volumen de C. O sea, el volumen total también, jóvenes. Ya quedó establecido con esta fórmula. Ahora, a partir de esta es la fórmula general de la densidad de una mezcla. A partir de eso yo me cuestiono lo siguiente. ¿Y cuál sería la densidad de la mezcla, de esta mezcla, si los volúmenes fueran iguales? Si los tres volúmenes de aquí, de los componentes de la mezcla, fueran iguales, ¿cuál sería la densidad? Entonces hago lo siguiente, ¿ve? Observa aquí. Mira, primero partamos de esta relación, de este cuadro. Masa de A te dice. La masa lo voy a colocar en función al volumen. ¿Cómo? Utilizando esta primera de la que estoy anotando aquí. Lo estoy reemplazando su valor o su equivalente, ¿no? Masa de A, ¿a qué es igual? A la densidad de A por el volumen de A. Eso lo coloco acá. ¿Entienden? Masa de B, lo mismo, joven. Densidad de B por el volumen de B. Lo estoy reemplazando su equivalente. Masa de C es la densidad de C por el volumen de C. Aquí está. Y en el denominador sumo los volúmenes, ¿no? Volumen de A, volumen de B, volumen de C. Solamente la masa lo he reemplazado por su equivalente, jóvenes, porque está en función al volumen. Ahora van a ver por qué, jóvenes. Entonces, acá me dice si los volúmenes fueran iguales. Entonces, eso quiere decir que el volumen A más el volumen B más el volumen C es simplemente B. ¿Ya? Y lo reemplazo, jóvenes. Entonces, miren, densidad de A por volumen, densidad más densidad de B por volumen, más la densidad de C por el volumen. Y los volúmenes, como son iguales, pongo B, B y B. Entonces, en el numerador voy a factorizar, factorizo el volumen y me queda la suma de las densidades. Y en el denominador lo sumo, pues, ¿no? Me queda 3 volúmenes. ¿Qué cosa me permite esto, jóvenes? Me permite despejar el volumen. Y luego, entonces, la densidad de la mezcla será, pues, esta, ¿no? La densidad de la mezcla será a la suma de las densidades de los componentes, aquí está, ¿ve? De las 3 densidades, y dividido entre la cantidad de componentes. Aquí tengo 3, entonces, denominador, 3 jóvenes. Esto es para 3
pero en forma general yo puedo sacar para n componentes, ¿no? Entonces tendré pues mi densidad de A hasta una densidad n. Como acá hay n componentes, divido entre esa cantidad. Esta es la fórmula general entonces. ¿De dónde ha derivado? Ha derivado de esta nada más. Entonces te he demostrado que la densidad de la mezcla es la suma de las densidades dividido entre la cantidad de esos componentes. ¿Ya? Listo, jóvenes. Ahora, nuevamente me pregunto, ¿y cuál sería la densidad de la mezcla si las masas fueran iguales? Ahora, si las masas fueran iguales. Entonces ahora lo coloco en función al volumen. Observa, en función al volumen. ¿Dónde? Aquí, jóvenes. Densidad de la mezcla, observa. En el numerador es lo mismo, masa de A más masa de B más la masa de C. Pero en el denominador, el volumen de A, ¿a qué es igual? Aquí está, ¿ve? El volumen de A es igual a todo esto, a la masa de A sobre la densidad de A. Eso lo he colocado aquí. ¿Ya? El volumen de B es esto también, pues, ¿no? Volumen de B es igual a la masa de B sobre densidad de B. Aquí está, jóvenes. Y, por último, el volumen de C será, pues, la masa de C sobre la densidad de C. Aquí está. Pero me dice, si las masas fueran iguales. Ya, si las masas fueran iguales, ahí están las tres masas, van a ser iguales, lo representamos solamente por M, porque son iguales, jóvenes. Entonces, en el numerador tendremos masa más masa más masa, las tres masas, que son iguales. En el denominador, masa sobre densidad de A, masa sobre densidad de B y masa sobre densidad de C. En el numerador lo sumo. Ahí está, lo sumé. Y en el denominador factorizo la M, o de masa, ¿no? Entonces, me quedó la masa que está multiplicando a la suma de las inversas de las densidades de los tres componentes. 1 sobre densidad de A, 1 sobre densidad de B, más 1 sobre densidad de C. ¿Qué me permite? Me permite simplificar, jóvenes, la masa. ¿Ve? Entonces, la densidad de la masa será al número de los componentes, ahí está 3, son 3 componentes nada más, ¿ya? Dividido entre las inversas de su densidad, ¿no? La suma de las inversas de sus densidades. Ahí tiene, jóvenes. Pero a partir de acá ya puedo también inferir a mi densidad de una mezcla de n componentes. ¿Ve? A partir de eso, si tengo n componentes, será pues ese número, ¿no? N entre la suma de las inversas, ¿ve? De la densidad de A hasta la densidad de N, ¿ve? ¿Entendido? Entonces ya tengo mi fórmula de una mezcla cuando los volúmenes son iguales y cuando las masas son iguales. Ambas en función a qué? En función a las densidades, nada más, ¿ve? En función a las densidades. Entonces, cuando ya se nos presenta un problema, ya tenemos las fórmulas, jóvenes. ¿Ya? ¿De dónde hemos partido? Hemos partido de la definición de densidad. Densidad es masa por unidad de volumen. Y eso lo hemos trasladado a la densidad de una mezcla, que es a la masa total entre el volumen total. Y a partir de esto ya se deduce, pues, ya lo que he explicado. Temperatura. ¿Qué cosa es temperatura? Hay dos términos que siempre solemos confundir. Calor y temperatura. ¿Ya? Son dos cosas distintas, por si acaso. ¿Ya? Mira, en ocasiones utilizamos los términos calor y temperatura para referirnos a lo mismo, de forma errónea. Científicamente hablando, el valor y la temperatura, el calor y la temperatura se encuentran relacionados entre sí, aunque representan conceptos diferentes. Sí, están relacionados, pero se tienen conceptos distintos. ¿Qué es temperatura? La temperatura mide la energía térmica que contiene un cuerpo. Sí, jóvenes, ¿ya? La temperatura mide la vibración o la energía interna de las partículas que componen ese cuerpo, de forma que un cuerpo más caliente tendrá una temperatura mayor, ¿ya? Concluyendo, jóvenes, ¿qué cosa es temperatura? Para recordarnos fácilmente, la temperatura viene a ser el grado de agitación molecular. De acuerdo al movimiento que tienen las moléculas en una sustancia, está la temperatura, jóvenes. Menor movimiento, menos temperatura. Mayor movimiento, más temperatura. Eso es temperatura. Entonces, ¿qué temperatura? Es el grado de agitación
molecular. Nada más, ahí así de simple dejemos. ¿Y qué cosa es calor? Calor es la transferencia de la energía de un cuerpo a otro. Aquí te menciona lo siguiente, ¿ve? Es la transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro, de menor temperatura. Eso es obvio, jóvenes. Siempre va a ser la transferencia del que está más, el que tiene más energía, al que tiene menor energía, ¿ya? El calor fluye, siempre fluye, dice, desde el cuerpo con mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Y no deja de transferirse hasta que los dos cuerpos se igualan en temperatura y quedan en equilibrio. Sí, eso es cierto, jóvenes. Eso es cierto. Tú lo puedes comprobar. Agarras un termómetro, tienes tu sopa o tu café, tu té, una bebida caliente. A esa temperatura le introduces una cucharita, joven, una cucharita así fría, un poco de diferente temperatura, ¿no? Lo introduces a la taza y al cabo de cierto tiempo vas a medir la temperatura tanto de la cuchara como del líquido que está contenido ahí, va a ser la misma, jóvenes. ¿Ya? O sea, se ha transferido del que tiene más energía al de menor energía hasta que llega un punto en que los dos se igualan. ¿Ya? Entonces, rápidamente, joven. Temperatura, grado de agitación molecular. Calor, transferencia de energía de un cuerpo a otro. Nada más, así de sencillo. ¿Ya? ¿Con qué instrumento medimos la temperatura? Obvio, ¿no? Con el termómetro. Ahí está termómetro digital, termómetro de así, un ambiente donde vivimos, lo colocamos, y la temperatura, el que ahora están utilizando para medir el COVID, ¿no? Para entrar a cualquier establecimiento, joven, si está elevado o no la temperatura. Y aquí tienes las escalas, pero estas escalas te voy a demostrar, jóvenes, ¿ya? Aquí, escalas termométricas. Mira, ve. Para que tú puedas crear tu escala, solamente tienes que tener 2 puntos de referencia. Y en estos casos, se ha tomado también 2 puntos de referencia. Primero, el punto, mira, vamos a reconocer primero las escalas termométricas. Tenemos la escala Celsius, escala Fahrenheit, Reaumur, Kelvin y Rankine. ¿Ya? Ahí tienes las 5 escalas. Las 3 primeras, miren, observen que tiene el cerito a un costadito en la parte superior, significa grado. Son escalas relativas. Mientras que las absolutas no tienen el cerito, ¿ve? Caso del Kelvin y el Rankine, no tienen. Entonces, se divide o se clasifica en escalas relativas y absolutas. ¿Ya? En el sistema internacional, ¿con cuál medimos, jóvenes? Lo hemos estudiado, ¿eh? Con esta, Kelvin. Este es en el sistema internacional, ¿ya? Ahora sí, los 2 puntos de referencia. Hemos tomado el punto de congelación y ebullición del agua. Observa, punto de ebullición del agua. Comenzamos aquí, jóvenes. Celsius, 100 grados Celsius. Fahrenheit, 212 grados Fahrenheit. Reaumur, 80 Reaumur. Kelvin, ya solamente se dice 373 Kelvin, no se dice grado aquí. Rankine, 672 Rankine, ¿ya? Y el otro punto de referencia es el punto de congelación del agua. Celsius, 0. Fahrenheit, 32. Reaumur, 0. Kelvin, 273. Y Rankine, 492. Aquí está, jóvenes. Entonces, se toma 2 puntos de referencia nada más y a partir de eso ya tú calculas. Pues. Mira, ve. Entonces, yo quiero hacer mis escalas, ¿ya? Y voy a hacer una transferencia, por ejemplo, voy a convertir de Celsius a Fahrenheit, o puedo convertir de Celsius a Kelvin o así sucesivamente. Entonces, coloco esto, joven. Mira, ve. Allá, el cero absoluto. Acá el cero absoluto se trabaja solamente con Kelvin, jóvenes. Kelvin 0. Pero acá te estoy colocando para cada escala su cero absoluto. ¿Ya? ¿Quién tiene el cero absoluto? Cuando te preguntan, Kelvin. Kelvin. ¿Ya? ¿Entendido? Aquí es menos 273, 460, negativo, menos 218,4 grados Reaumur y 0, lo que te mencionaba. Y esto también tiene 0, el Rankine. ¿Ya? Se trabaja pero con Kelvin.
Bueno, este no es para el punto de referencia para hacer mi escala. Te indicaba acá solamente el cero absoluto. Este es el cero absoluto. ¿Ya? Entonces es algo teórico también el cero absoluto, por si acaso. Ahora aquí, quiero hallar las equivalencias o para llevar de una escala a otra, quiero hallar mis fórmulas, ¿no? Tengo Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin y Rankine. Listo, jóvenes. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar estas distancias, ¿ve? ¿Te das cuenta de este punto? De esta línea que está indicando, voy a tomar, jóvenes. Esa es una distancia A. Para todos es igual, ¿ve? Para todos es igual. Y otro más, otra distancia, la distancia B, ¿ya? De aquí, desde el punto de ebullición al de congelación, B. Entonces voy a sacar para cada uno, jóvenes. Observa, observa la distancia A sobre B. A sobre B. Primero para Celsius. ¿Cómo es la distancia A? La distancia A lo calcularé, pues, ¿no? Grados Celsius está menos 0. Ahí sabe, grados Celsius menos 0. Y B, ¿cuál será? 100 menos 0. Aquí está 100 menos 0. Ahora para Fahrenheit, Fahrenheit menos 32. A, ahí está, mira, A en el numerador. Fahrenheit menos 32. Y para B, 212 menos 32. Ahí está, jóvenes. ¿Ve? Reaumur, 80 menos 0, Reaumur menos 0 en el numerador y 80 menos 0 en el denominador. Aquí está, jóvenes. Kelvin, Kelvin menos 273, ahí está, Kelvin menos 273 y 373 menos 273, aquí está. Reaumur, Rankine, Rankine menos 492, ahí está, y 672 menos 492. Entonces, en el numerador he hallado la distancia A, en este gráfico. Y en el denominador he hallado, jóvenes, ¿qué cosa he hallado? La B, ¿ya? La B. En el denominador está la diferencia entre la ebullición, el punto de ebullición y el de congelación. Ahí está, jóvenes. ¿Ya? Distancia A y B para todos. A partir de esto digo lo siguiente. Mira, ve. Para todos en el numerador es A. Por eso lo estoy igualando, jóvenes. Y en el denominador para todos es B. Ahora opero. Me va a quedar así, ve. Bueno, aquí nomás ya me quedó, ¿no? Igual está, ve. Ya, igual está. Ya, me quedó la siguiente manera. Celsius menos 0, Celsius nada más. 100 menos 0, 100. Fahrenheit menos 32, ahí está escrito. 212 menos 32, 180. Reaumur menos 0, 80 menos 0 es 0. Kelvin menos 273, aquí en el numerador. 373 menos 273, 100. Rankine menos 492. Y en el denominador, la diferencia de 672 menos 492 es 180. ¿Qué puedo hacer acá? Le saco la décima, bueno, la décima en el denominador a todos. ¿Ve? Me le saco la décima y después de sacarle la décima, le saco la mitad. Acá me queda 5, 9, 4, 5 y 9. Ahí está. Y esta es la relación que te dan siempre. ¿Ya? Entonces acá tienes, ya lo hemos intentado, jóvenes, demostrar de dónde sale esta relación. Y esta relación, si tú quieres de Celsius a Fahrenheit, utilizas estos dos nada más, pues, ¿no? Lo comparas, ¿ve? Lo comparas. ¿Quieres de Celsius a Kelvin? Lo comparas estos dos nada más. ¿Ya? Y listo, aquí tienes la relación. Listo, jóvenes, ahora vamos a hablar presión. ¿Qué cosa es presión? Comencemos por la definición de presión. La presión es una fuerza que actúa en una área determinada. Esa es la definición de presión. ¿Ya? Fuerza aplicada en una área determinada. ¿Entendido? Y su símbolo sería, pues, ¿no? Presión es igual a fuerza por unidad de área. Ahí está, jóvenes. ¿Ya? Entonces, mira, ve. Si yo estoy aplicando una fuerza de 450 newtons. No, este ya sería otra cosa. Pues. Mira, un ratito. La flecha me está indicando la fuerza que estoy aplicando. No conozco aquí. Acá no lo conozco. ¿Dónde estoy aplicando esta fuerza? Lo estoy aplicando en esta área, ¿ve? En esta área, en toda esta área. ¿Ya? Esa viene a ser la presión. Acá, ¿qué cosa tienes? Acá tienes ya la presión. Esto es presión.
Newton por metro cuadrado es la unidad de presión. Esta es presión. Esta es el área. ¿Qué cosa te pide? La fuerza. Entonces, simplemente reemplázalo aquí. Yo tengo la presión que es 450 newton por metro cuadrado. La fuerza no conozco. El área es 0,7 metros por cuadrado. Acá despejo la fuerza y el producto de los dos me va a dar, pues, la fuerza, jóvenes. ¿Ya? Es algo sencillo, por si acaso. Miren, acá. ¿Qué ocurre, jóvenes? Acá tienes un pino, ¿ya? Un pino. A esto se le conoce como pino. Es un pino de ese deporte que se llama bolos. Entonces, el sujeto pretende clavar eso. ¿Se introducirá fácilmente? Ahora mire el otro gráfico. Tiene un clavo, que la punta es más aguda. Y está utilizando la misma fuerza, el mismo instrumento está utilizando. ¿Cuál de ellos se va a clavar más rápidamente, jóvenes, en la pared? Obviamente será pues el clavo, ¿no? ¿Por qué? ¿Debido a qué? Debido, aquí, mira, el área es mayor al área de contacto que tiene con la pared. Mira, ve, el área que tiene de contacto con la pared es más en comparación al clavo. El clavo es más agudo, menos área, entonces se va a clavar más rápidamente, por favor. La resistencia es menor, aquí la resistencia es mayor, ¿ya? En este primer ejemplo. Ahora mira, ve, ustedes han visto a esas personas que con el torso desnudo se tiran en una cama de clavo y no se dañan, ¿no? Mira, lo mismo sucede con un globo, ¿ve? Un globo así, en una plataforma como está aquí, lleno de clavos, ¿ya? Y no se revienta, ¿ve? Le está aplicando una fuerza, pero si hubiera estado un solo clavo, rápidamente, jóvenes, se revienta ese globo. Pero acá, bueno, al menos va a demorarse, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿debido a qué? Es que va a haber más área, pues, jóvenes, más área de resistencia, similar a esto. Pero si está un solo clavo, rápidamente, menos área, pues, de resistencia. Entonces, rápidamente se va a introducir y se va a reventar el globo. ¿Ya? Y aquí también, en un líquido, ¿qué cosa es presión? La presión en un líquido viene a ser los constantes choques de las moléculas, jóvenes, contra las paredes del recipiente. No en un líquido, sino en el estado gaseoso, por si acaso. En el estado gaseoso se define así la presión. En el estado gaseoso, los continuos choques contra las paredes del recipiente que lo contienen, eso viene a ser la presión. ¿Ya? Y del líquido, ¿cuál será la presión? Es el peso. Supongamos acá en el fondo, miren, en el fondo hay un objeto, entonces el peso que está sobre encima, una columna va a estar encima, esa es la presión que está ejerciendo sobre este objeto, jóvenes. ¿Ya? Entonces acá hay dos tipos de presión en este último gráfico, que vamos a ir notándolo más adelante, jóvenes. ¿Ya? Presión hidrostática, su nombre mismo lo dice, hidro es agua, jóvenes. ¿Ya? Un rato voy a verla ahora. Listo. A ver, miren, vamos a tomar 10 minutos de descanso. Presión hidrostática. Su nombre lo mismo lo menciona, hidro es agua, jóvenes, ¿ya? Entonces, la presión dentro del agua. Observen aquí, ¿ve? Yo tengo un objeto que está a cierta profundidad de este recipiente, ¿ya? Este recipiente a la vez también contiene agua. Este objeto, aquí puede ser una moneda, está soportando el peso de esa agua, jóvenes. No estoy contando aquí la atmósfera, no estoy contando el aire, por si acaso, solamente estoy considerando el agua. ¿Ya? Vamos a imaginarnos que este recipiente es cerrado, por decir. Entonces no afecta el peso del aire. Entonces, mire, sobre este objeto de color rojo está soportando el peso de esta columna de agua, jóvenes. ¿Ya? Obviamente el agua tiene un peso, ¿ya? Que está ejerciendo sobre una área determinada. ¿Y cuál era la definición de presión? Comencemos por eso, jóvenes. Comencemos por eso, ¿ya? ¿Qué es presión hidrostática? Es la presión que ejerce un líquido en reposo sobre un cuerpo sumergido dentro de él. Aquí está mi cuerpo en reposo, jóvenes. ¿Ya? Esta presión se origina debido al peso del líquido que actúa sobre el área o superficie del cuerpo. Sí, sobre su área, sobre su superficie, que está encima, está interactuando
el líquido, jóvenes. Entonces, la definición de presión, ¿qué cosa era? La definición era la fuerza por unidad de área, ¿ya? O sea, que la fuerza que interactúa en una área determinada, ¿no? Así lo habíamos definido, jóvenes. Pero no te olvides que fuerza también es, ¿qué cosa? Peso. Este peso del agua, jóvenes. Estamos viendo aquí. Peso. ¿Y qué cosa es el peso? El peso viene a ser masa por la aceleración de la gravedad. En otras palabras, esta masa del agua, la columna de agua, que está interactuando por la aceleración de la gravedad en una área determinada. Entonces aquí, miren, utilizo el artificio siguiente. Lo multiplico y divido por agua. ¿Ya? Entonces no estoy alterando la definición de presión, no estoy alterando, porque esta es la unidad. Y la unidad viene a ser el neutro multiplicativo, joven. Entonces ahora, mira, área, ¿qué cosa es? Área por altura, ahora es volumen. Volumen, por si acaso. Miren, masa por aceleración de la gravedad por altura, ahí está, pero área por altura es volumen. ¿Ya? Volumen. Y masa sobre volumen, ¿qué cosa es? También lo hemos definido, jóvenes, al inicio. Masa por volumen es la densidad. Densidad por aceleración de la gravedad por altura. Aquí ya se puede trabajar, jóvenes. Aquí ya se puede trabajar. Pero si tú quieres la densidad por aceleración de la gravedad, ¿qué cosa es? Es el peso específico. ¿Ve? Ahí está el peso específico por la altura. Entonces, aquí estás viendo una cosa, jóvenes. ¿De quién depende, de qué depende la presión cuando un líquido, perdón, cuando un objeto se encuentra sumergido en un líquido? Solamente depende de la profundidad, ¿ve? H, altura, ¿ve? ¿A qué profundidad se encuentra ese objeto? Nada más, jóvenes. Y claro, el peso específico viene a ser, pues, ¿no? El tipo de líquido que es. El agua tendrá, pues, un peso específico determinado. O si tú quieres, una densidad determinada. Un aceite tendrá, pues, otra densidad, jóvenes. Entonces, también depende de esto, ¿no? Depende del líquido y de la altura. Pero sigamos viendo. Entonces, la presión de un líquido es igual, dice, al peso específico de ese líquido por la altura, te menciona. Entonces, la fórmula deducida nos indica que la presión de un líquido no depende de la forma del recipiente que lo contiene. Solo depende de la profundidad o altura del líquido y la naturaleza de esto. O sea, se refiere si es agua, si es aceite o si es otro líquido, porque va a tener una distinta densidad. Al inicio también mencionábamos que toda materia tiene su densidad, ¿no? Que es distinta de una de otra, ¿ya? Entonces hemos deducido, hemos demostrado también aquí la presión de un líquido, jóvenes, ¿ya? Generalmente vamos a trabajar con esta fórmula. Más fácil de deducir. Pero si tienes los datos, trabaja con esta fórmula, ¿ya? Listo. Principio de vasos comunicantes. No sé si alguna vez ustedes han observado a un albañil. Un albañil quiere que la pared te salga, pues, ¿no? Al mismo nivel, a la misma altura, jóvenes. Entonces utiliza una manguera. Y a la manguera le introduce agua. Entonces, ¿qué cosa se observa en esa manguera? En esa manguera se observa que en los extremos de esa manguera, siempre van a tener la misma altura. Ese se llama el principio de los vasos comunicantes. Si tú tienes un objeto como esta, miren, y le introduces un líquido, ¿ve? En todos va a ser líquido, siempre van a estar a la misma altura, joven. Siempre van a estar a la misma altura. Ojo, ese es el principio de los vasos comunicantes, ¿ve? Punto A, punto B, punto C, D y E. ¿Qué te está diciendo? Acá está influyendo la presión atmosférica, o sea, el peso del aire en cada uno de ellos, ¿ya? Y esta es la altura, jóvenes. O sea, si se encuentra un objeto a esta altura, mira, en el punto A, B y C, la presión siempre va a ser la misma, ¿ya? De la figura A, B, C, D y E son puntos que pertenecen al mismo líquido, ¿sí? Al mismo líquido están
están dentro de ese líquido. Y están al mismo nivel, ¿ve? Están al mismo nivel, a la misma altura, en otras palabras. Por lo tanto, van a soportar la misma presión. No te olvides, ¿qué cosa te decía? En la última demostración que hicimos, ahí te dice de que la presión solamente depende de la profundidad, en este caso, esta altura, hasta H, jóvenes. Nada más. ¿Ya? Y la naturaleza, obviamente, del líquido, pues. Nada más, jóvenes. ¿Ya? Entonces, la presión en A, la presión en B, la presión en C, D y E es la misma, jóvenes. ¿Ya? Acá te dice peso específico del líquido por la altura que viene a ser la presión atmosférica. En este caso, jóvenes. ¿Debido a qué? Debido a esta presión que está aquí. Pero, ojo, acá hay que tener bien claro lo siguiente. Imagínate el punto E. ¿Qué presión está soportando en el punto E? Aparte del peso de este líquido, también está el peso del aire. El peso del aire es la presión atmosférica. Y del líquido será pues el peso del líquido, jóvenes. Entonces, este punto E, o los 5 puntos, ¿no? A, B, C, D y E, están soportando la presión del aire y la presión de ese líquido, jóvenes. Por si acaso. ¿Ya? Presión atmosférica. ¿Qué cosa es presión atmosférica, José? Estábamos hablando de presión atmosférica. Mira, ve. Vamos a imaginarnos que nos vamos a ir a dónde, a Cerro de Pasco o a Huancayo. ¿Ya? Ahorita estamos aquí, Jon, mira, donde está mi puntero, estamos a nivel del mar. Vamos a imaginar también que estamos a nivel del mar, pues, ¿ya? En el Callao. ¿Ya? Ese es el punto, o el nivel más bajo, ¿no? Y me voy yendo por Chosica y estoy llegando ya hasta Huancayo, estoy a cierta altura. Entonces la pregunta es, ¿quién soporta más presión? ¿El que está en el Callao o el que está en Huancayo? Entonces acá ya te está dando la respuesta, pues, ¿no? Dice, a menor altura, mayor presión. O sea, este está a nivel del mar. Entonces está soportando, dice, mayor presión. Y este que está en Huancayo, que está a cierta altura ya, dice, menor presión soporta. ¿Por qué? Porque está soportando menos el peso del aire. Pues mira, ve, el que está en Huancayo solamente está soportando esta columna de aire. Ve. Mira esta distancia. Ve. Pero el que está en el Callao está soportando todo esto. Ve. ¿Se dan cuenta? Entonces, a nivel del mar, la presión es mayor que la de Huancayo. ¿Por qué? Porque aquí se soporta mayor peso de aire, jóvenes. ¿Entendido, jóvenes? Entonces, ¿qué cosa es presión atmosférica? La presión atmosférica viene a ser, pues, el peso que soportamos del aire, de la atmósfera, jóvenes. ¿Ya? Entonces, aquí te he hecho notar, voy a incidir eso un poco más hacia adelante. Observen esto. Pero alguien te va a preguntar, bueno, yo estoy a nivel del mar, acá ya. Torricelli era un investigador, un físico, él demostró, ¿no?, el peso de toda esta columna, jóvenes. Toda esta columna. ¿Cuánto pesa? Entonces, introdujo, mira, ahora observe este recipiente, aquí está lleno de mercurio. Y luego, mira, tienes acá un recipiente tubular, ¿ya?, que tiene más de 1 metro, también lo introdujo de mercurio. ¿Ya? En una parte cerrada, por si acaso cerrada, la otra parte está abierta. ¿Ve? Entonces, ¿qué cosa hizo? Lo introdujo en mercurio y lo volteó, como lo estás observando aquí. ¿Y qué cosa sucede? Que este mercurio, que estaba totalmente lleno, este tubo, desciende una cierta cantidad. Y cuando mide a nivel de este mercurio, mira, de acá hasta donde ha descendido, es 760 milímetros de mercurio, jóvenes. Entonces, con eso ha demostrado que el peso del aire es a la vez también el peso de este mercurio en 760 milímetros, jóvenes. El diámetro es aproximadamente 1 centímetro, nada más. ¿Ya? Y como tú estás observando acá, este gráfico es la misma de acá. ¿Ve? La presión es mayor cuanto más cerca al nivel del mar te encuentras. Y vas ascendiendo, la presión va disminuyendo. Mira, acá te menciono, ve. La presión normal al nivel del mar, te dice, ve. Va
es mayor, ¿ya? Es mayor. Entonces lo vamos a ver con el gráfico siguiente, lo vamos a ver mejor, jóvenes. Ahí está, mira, presión, y acá está la altura. Si la altura es menor, miren acá la altura es menor, ojo, y va aumentando, ¿ve? ¿Ya? Cuando la altura es menor, la presión es mayor. Pero cuando la altura aumenta, la presión también va a aumentar. Mira, ve. Eso lo vamos a ver aquí en este gráfico, ¿ya? Miren, jóvenes. Observa este gráfico. Este gráfico es necesario que lo entendamos. Diferentes formas para medir la presión en la Tierra, te dice, mira. Esta línea que estás viendo, imagínate que es el límite entre la atmósfera y el espacio exterior. Imagínate ahí. Aunque la atmósfera no termina abruptamente, ¿no? No termina, sino poco a poco estaba disminuyendo su densidad, pues, ¿no? Pero vamos a imaginarnos que esta línea viene a ser, miren, el cero absoluto. Este es el espacio exterior y a partir de aquí comienza la atmósfera hacia arriba, ¿ya? Pero está al revés nada más nuestro gráfico. Ese es el cero absoluto. Ahí, como no hay aire aquí en el espacio exterior, no hay presión, pues, joven. Pero imagínate esta línea. Esta línea va a ser el nivel del mar. ¿Entendido? Esta línea va a ser el nivel del mar. ¿Ya? Ahí está, mira, el nivel del mar. Lo que está entre estas dos líneas es el aire. Se le llama presión atmosférica. Esta presión atmosférica a nivel del mar, o sea, si estamos en el Callao, te mencionaba, estamos soportando una presión de una atmósfera, que es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Estamos soportando a nivel del mar, jóvenes. Entonces aquí está el aire, por si acaso. Estamos yendo al revés, ¿no? He dicho que este es el límite de la atmósfera. Aquí ya es el espacio vacío, jóvenes. ¿Ya? Por eso dice cero absoluto. Mira, la presión atmosférica, como se mide con el barómetro, se le dice presión barométrica. Se le conoce como presión barométrica. Luego, mira, esta es la presión relativa. Imagínate que aquí está un bus, se ha introducido en el mar, está sumergido en el mar. Entonces, la presión relativa toma como referencia a la presión atmosférica. Para este tipo de presión, la presión atmosférica, o sea, a nivel del mar, es cero, jóvenes. Para él comienza con cero, ¿ya? Si está sumergido en el mar, ese buzo, te estoy diciendo, allá es positivo la presión. A esto también, esta presión relativa se mide con el manómetro. Por eso se le llama también presión manométrica. Ahora, mira, si te digo, por ejemplo, ¿cuál es la presión en Huancayo? Si ha tomado la presión relativa, el cero, como la presión atmosférica, o sea, de una atmósfera, entonces aquí es cero, entonces los valores menores a la presión atmosférica serán pues negativos, por decir en Huancayo, ¿no? ¿Ya? Ahí la presión manométrica va a ser negativo. A eso se le dice presión de vacío, ¿ya? Presión de vacío se le conoce. También es la presión relativa, por si acaso, ¿ya? También se mide con el manómetro. Presión manométrica también se le conoce, jóvenes. Entonces ahora observe esta flecha, la última. Esta es la presión absoluta. ¿Qué cosa es la presión absoluta? Si te das cuenta gráficamente, la presión absoluta viene a ser la presión atmosférica, mira, más la presión relativa o presión manométrica, jóvenes. ¿Entendido? Estas dos, el rojo más el verde, te da este morado, jóvenes. ¿Ya? La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión relativa. Ahí está. Presión absoluta es igual a presión relativa más la atmosférica. Esta relativa más esta atmosférica, jóvenes. ¿Ya? Este valor ya conoces. Una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Tiene otras unidades, por si acaso. ¿Ya? Hay otras unidades. Listo. Entonces, a partir de ese gráfico, analizamos lo siguiente. ¿Qué cosa es presión atmosférica? La presión atmosférica viene a ser el peso de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Eso lo hemos dicho, jóvenes. ¿Con qué se mide? Con el barómetro. Justamente por eso se le conoce
a la presión atmosférica también como presión barométrica. Presión relativa o manométrica. ¿Qué cosa es? Toma como base la presión atmosférica. ¿Se dan cuenta? Una atmósfera que era la presión atmosférica para la presión relativa es el 0. Toma como base, dice, la presión atmosférica. A partir de ahí recién se cuenta. ¿Con qué se mide? Con el manómetro. ¿Ya? Y vas a utilizar el bacómetro si solo mide valores negativos. Por ejemplo, si vamos a medir la presión en Huancayo, que es menor a la atmosférica, por encontrarse a cierta altura, ¿sí o no? Luego tenemos la presión absoluta. ¿Qué cosa es la presión absoluta? Toma como base el 0 absoluto. Te hablaba del límite entre la atmósfera y el espacio exterior. ¿Ya? Aunque te dije también que la atmósfera no termina abruptamente, pobre. ¿Ya? Va paulatinamente, va disminuyendo, pobres. Por ejemplo, si tú vas por primera vez a Cerro de Pasco de aquí de Lima, vas por primera vez a Cerro de Pasco, te va a dificultar respirar. ¿Por qué? Porque hay poca cantidad de oxígeno. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, mira, toma como base el 0 absoluto, se utiliza para realizar cálculos teóricos, dice. La presión absoluta, ojo, es la presión relativa o manométrica más la presión atmosférica, la que hemos visto, jóvenes. ¿Ya? Eso lo vamos a seguir viendo todavía. Ya, presión atmosférica. Aquí vamos a entenderlo mejor, jóvenes. ¿Ya? Poco a poco. Tengo otro gráfico más para mostrarte. Mira, si tú estás a nivel del mar, mira, si estás a nivel del mar, la presión atmosférica es mayor. Si tú mires desde acá, este es que sea el límite, mires hasta acá, viene a ser una atmósfera. Y sus equivalentes, ¿no? 760 milímetros de mercurio, 760 torr, y entre otras unidades. ¿Ya? Hasta aquí, es mayor. ¿Por qué? Por el peso del aire. Hay más aire, pues, jóvenes. ¿Entendido? Si subes a cierta altura, mira, subes a cierta altura, estás aquí, la presión atmosférica ya es menos, ¿ve? Menos presión atmosférica, ¿ve? Menos cantidad de aire, ¿ve? Que está sobre tu encima, ¿ve? ¿Entendido? Entonces, la presión atmosférica viene a ser la cantidad de aire que está sobre tu cabeza, esa columna, ese peso del aire que está soportando es la presión, por favor. ¿Ya? Entonces, aquí está un buzo, mira, le he puesto ahí el buzo más o menos para indicar que está ya en las profundidades del mar. Entonces, este buzo, ¿qué cosa está soportando? Está soportando la columna de aire y a la vez está soportando la columna de agua que está sobre encima de este buzo. ¿Entendido? Entonces, ahí está. Límites de la atmósfera. Vamos a ponerlo como límite, teóricamente hablando, joven. Límites de la atmósfera. Acá termina abruptamente. No te he dicho que no termina abruptamente, joven. ¿Ya? Este es el espacio exterior, sería, ¿no? ¿Ya? Y acá estamos en el nivel del mar, mira, desde el límite de la atmósfera hasta el nivel del mar, el Callao, por ejemplo, está, a eso se le dice presión atmosférica, que es una atmósfera, joven. Y lo que está aquí, el buzo, lo que está soportando el agua, mira, de esta línea a esta otra línea, esa, la flechita color rojo, viene a ser la presión relativa, pero positiva. ¿Por qué positiva? Porque es mayor a la atmosférica, jóvenes. Acá ya es mayor la presión, pues, ¿sí o no? ¿Ya? Porque está soportando tanto aire como agua está soportando. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Por eso es positiva. Entonces, ¿y cuál es la presión absoluta? La suma de los dos, ¿ves? La presión atmosférica más la presión relativa. O al revés, ¿no? Presión relativa más la presión atmosférica. No le hace. ¿Entendido? Bueno, de esa manera te he tratado de hacer entender el otro gráfico que estaba anteriormente. ¿Ya? Ahora vamos a ver el siguiente, jóvenes. Mira, esta línea azul, vamos a imaginar que es el nivel del mar. ¿Ya? Aquí está el Callao, jóvenes. Ahí está el Callao. ¿Ya? Aquí estamos a 0 metros sobre el nivel del mar, en el Callao. ¿Ya? Y aquí voy a subir a cierta altura y otro personaje ahí se va a encontrar en Huancayo. ¿Ya? Entonces, mira, para llegar a Huancayo has tenido que subir, ¿qué cosa? Una cierta altura, pues. ¿Sí o no? ¿Ya? Aquí está un personaje y acá, miren, ¿qué es esta altura 1? Es lo que está soportando
aquí a nivel del mar. Si hubiera otra persona aquí, mira, estaría soportando esta presión, pues, jóvenes. ¿Ya? Entonces, en el Callao, que viene a ser el punto 1 o presión 1, se debe a esta altura 1, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ahora, este personaje que está en Huancayo, ¿qué altura estará soportando? Bueno, a esta se le llama presión atmosférica. ¿Ya? Desde el límite de la atmósfera hasta el nivel del mar. Esa se llama presión atmosférica. ¿Ya? Una atmósfera mide. ¿Ya? La presión, ¿cuánto es a nivel del mar? Una atmósfera. Y sus equivalentes, por si acaso. Ahora, en Huancayo, esta persona, ¿cuánto de presión está soportando? Esa presión 2, jóvenes. Esta presión 2. ¿Esta presión 2 a qué se debe? A la altura 2, ¿ve? Acá, a esta columna de aire que está aquí, que está soportando sobre su cabeza, jóvenes. ¿Ya? A eso se le dice presión atmosférica local, porque ya está a cierta altura, pues. ¿Ya? Y así tú puedes calcular para cualquier altura, pues no necesariamente para Huancayo, para diferente altura, jóvenes. Entonces ya me has entendido acá. Esta presión 1 se debe, jóvenes, a esta altura a esta columna de aire, que tiene una altura de H1. Este personaje que está en Huancayo también está soportando una columna H2 de aire. ¿Quién es mayor? Obviamente la presión 1 es mayor que la presión 2, pues, joven. ¿Ya? Y a esto se le llama también presión barométrica porque lo vamos a medir con el barómetro. Y a esta lo vamos a medir, esta es la presión relativa, ¿no? Pero relativa negativa. ¿Por qué negativa? Porque en Huancayo soporta una presión menor a la atmosférica. Cuando es menor a la atmosférica, es negativo. También es presión relativa estos jóvenes. ¿Ya? Entonces, presión manométrica te dice, ¿no? Voy a medir aquí, en este punto. ¿Cómo lo voy a calcular? Con mi presión manométrica, ¿ve? Densidad por aceleración de la gravedad por altura. ¿Se dan cuenta? Con esto voy a calcular, ¿ya? La presión manométrica también puedo expresarlo como peso específico, ¿no? Por altura, ¿ya? La densidad por la aceleración de la gravedad es el peso específico, jóvenes. Ahí está el buzo. Y el buzo ahora va a soportar una altura 3 de agua, pues también, ¿no? Una altura 3 de agua, ¿ya? También es presión manométrica. Esto sí es positivo. Esto era negativo, ¿no? El otro es positivo, joven, porque es mayor a la presión atmosférica, ¿ya? ¿Cómo calculo? También voy a calcularlo, pues, ¿no? Por su densidad, por la aceleración de la gravedad, por altura. Ojo que esta densidad es distinta a esta otra densidad, ¿ah? Esta es del agua de mar y esta es el aire, jóvenes. Son dos cosas distintas, ¿ya? Eso vamos a tener cuidado. Entonces, ¿solamente para qué te indicaba esto? Para la presión atmosférica. ¿Cómo voy a calcular yo la presión atmosférica? ¿Ya? ¿Cómo voy a calcular la presión atmosférica? Esta presión, mira, ve, esta presión, ¿cómo voy a calcularlo? La totalidad será igual a la presión barométrica, o sea, esta distancia de color rojo, más la presión manométrica, por favor, más esta. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Presión atmosférica es igual a la presión barométrica a cierta altura, mira, a cierta altura, más la presión manométrica, más esta, joven, la de color negro. Y listo, ya tienes ya. Ahora, esta se llama también presión relativa negativa, porque es menor a la presión atmosférica, joven. Ya esto estamos hablando de Huancayo, ¿no? Y en cambio, este buzo sí va a ser positivo, ¿ve? Presión relativa positivo, ¿ve? Este es negativo, el otro es positivo, ¿ve? Porque esta presión es mayor a la presión atmosférica, mayor a esta, joven. ¿Ya? Entonces acá también hemos sacado lo siguiente, ¿ve? La presión local, o sea, ¿cuál es la presión local? Acá en Huancayo, pues, joven. Esta es la presión local. ¿Es igual a qué? O sea, yo quiero hallar esta flecha de color rojo, esta altura H2, ¿no? La presión que soporta aquí será igual a esta presión de color azul, menos la negro, ¿sí o no? Es esta distancia, ¿ves? Entonces digo, la presión en Huancayo, o sea, la presión local, va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión manométrica, ¿ves? Ahí está. Entonces ya creo que acá está bien masticado, jóvenes, ya como para que lo utilicen nada más la fórmula, ¿ya? Y por último acá, jóvenes, mira, ve, ¿cómo calculamos la presión en la ciudad de Huancayo? Te dice, ahí está, ya te estoy repitiendo el gráfico, estamos en el Callao, ahí
está un personaje en el Callao y acá hay otro personaje en Huancayo. Entonces, este personaje que está en el Callao está soportando una altura 1, o sea, una columna de aire que tiene una altura H1. Este está soportando, ¿ya? Y a esa columna de aire se le llama presión atmosférica, que viene a ser una atmósfera. Una atmósfera. Y este personaje que está en Huancayo está soportando una columna de aire, mira, que es menor, o es la altura H2, que se le llama presión atmosférica local, ¿ya? Se le mide con el barómetro, también por eso se le conoce como presión barométrica. Y esta altura H también es presión manométrica, lo vamos a calcular con el manómetro, por eso se llama presión manométrica. ¿Cómo lo voy a calcular? Densidad por aceleración de la gravedad por altura, o si tú quieres peso específico por altura, ¿ya? Entonces, mira, ve, ¿cómo voy a calcular la presión en Huancayo? Observa, la presión 1, o sea, lo que soporta este personaje, hasta aquí es la presión 1, es densidad del aire, ojo, aceleración de la gravedad por altura 1. ¿Entendido? Y la presión 2, acá está la presión 2, joven, densidad del aire, la misma densidad es, joven, por si acaso, aceleración de la gravedad por la altura 2. Acá las densidades son iguales, ¿sabes por qué? Porque este personaje es aire, que está sobre su encima, y este otro personaje también es aire, por lo tanto la densidad es la misma. La aceleración de la gravedad es la misma, lo que varía solamente es la altura, joven. ¿Ya? Entonces, resto, ve, presión 1 menos presión 2. Esta presión 1 menos presión 2 y sus equivalentes también lo resto. ¿Para qué hago eso? Porque presión 1 menos presión 2 factorizo lo común. ¿Cuál es lo común? La densidad por la aceleración de la gravedad. Y me queda la diferencia de altura nada más. H1 menos H2. H1 menos H2. ¿Quién será? H, pues, joven. Esta, ¿no? La de color verde que está escrito aquí. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces, P1 menos P2, presión 1, menos presión 2, ya es esta presión, pues, que va a soportar acá. ¿Ve? P1 menos P2, ya bueno, acá estoy despejando recién, tengo la presión 2, acá, joven, presión 2, ¿ve? Es igual a la presión 1, a esta presión, menos todo esta vez, menos todo esta vez. La densidad por la aceleración de la gravedad por altura. Ya tengo mi fórmula, joven. Presión en la ciudad de Huancayo. ¿Ya? Y la presión 1 ya es conocida, por si acaso. ¿Cuánto es la presión 1? Es una atmósfera. 760 milímetros de mercurio. 760 torr, y así sucesivamente sus equivalentes. Voy a tratar de darte también los equivalentes, joven, de esta, ¿ya? Listo. ¿Cómo calculamos la presión de un buzo a cierta profundidad en el mar? Aquí está el buzo, joven, ¿ve? A una altura 3. Aquí también hago lo siguiente, ¿ve? Acá el buzo está soportando una presión 3 ya, para diferenciarlo. Se mide con el manómetro, por eso se llama presión manométrica. Presión manométrica ya es la densidad, esto sí es agua, jóvenes, por si acaso, agua de mar. Aceleración de la gravedad por altura, ¿ya? Pero haces lo siguiente. Presión 1, presión 1, aquí es igual a presión 1, aquí tienes ya la presión 1, ¿ya? Densidad del aire, ojo, densidad del aire, ya lo estoy diferenciando, jóvenes, densidad del aire, aceleración de la gravedad por altura 1. Eso es la presión 1. Y la presión 3, ¿cuál será? Presión 3, densidad del agua de mar, ya no es la misma, mira, ojo, densidad del agua de mar, ya, por la aceleración de la gravedad por la altura 3. Ahí está la altura 3. Ahora, ¿cómo voy a calcular la presión total que soporta este buzo? Lo sumo nada más, porque está soportando esta presión más esta otra presión, jóvenes. Entonces sumo. Presión del buzo será presión 1 más presión 3, por favor. Luego, hago lo siguiente. Mira, un ratito. Antes quiero volver a esta vez. Quiero volver a esta. Acá también he colocado, observa, presión relativa positiva, porque es superior a la presión atmosférica. Y acá, mira, presión relativa negativa, he colocado negativo porque esta presión aquí, a esta altura, es menor a la atmosférica, por eso es negativo. ¿Ya? Entonces, ahora sí, presión del buzo será presión 1, que es la atmosférica, ese es conocido,
760 milímetros de mercurio o una atmósfera, te mencioné, más la presión en 3. ¿Y cómo se halla la presión en 3? Aquí está, pues, densidad del agua de mar por la aceleración de la gravedad por altura. ¿Ya? Y ahí tienes, mira, ve. Presión del buzo, en forma general, le factorizas lo que es común, la gravedad, multiplicado por la densidad del aire por su altura, más la densidad del agua de mar por su altura, jóvenes. Y nada más. Ahí te estoy indicando todo gráficamente, jóvenes. Entonces, de esta manera, he tratado de explicarte la parte teórica de 3 capítulos. ¿Ya? Primero hemos tocado la densidad, la temperatura y la presión. La siguiente clase, jóvenes, vamos a hacer una parte práctica. Esta semana limítense a estudiar la parte teórica. Revísenlo, jóvenes. No te voy a dejar tarea. Revisa la parte teórica, ¿ya? Ha sido un gusto presentarme ante ustedes. Muy buenos días, jóvenes.